Bienvenidos a un nuevo viaje a través del tiempo y de la inmensidad del espacio. Esta noche nos adentraremos en las sombras de la memoria para conocer el espíritu inquebrantable de un hombre que se atrevió a contemplar el abismo del universo. Hoy recorreremos los pasos de Giordano Bruno, un pensador solitario que desafió el mundo cerrado y oscuro de su época para revelarnos un cosmos completamente infinito, poblado de innumerables estrellas y de mundos lejanos que flotan en un océano de serenidad incalculable. Su historia es el relato de una mente brillante que eligió la verdad deslumbrante del firmamento por encima de los dogmas terrenales de su tiempo. Acomódate lentamente y permite que el peso de tu cuerpo se rinda ante la superficie que te sostiene. Siente cómo la tensión abandona tus hombros y cómo tu respiración se vuelve cada vez más pausada y rítmica. No necesitas prestar atención a cada detalle ni retener ningún conocimiento. Deja que la historia fluya a tu alrededor como un río manso en la oscuridad de la noche. Si el sueño te envuelve antes de que el relato llegue a su fin, acéptalo con total tranquilidad. Este espacio ha sido creado exclusivamente para tu paz mental y tu descanso profundo. Antes de adentrarnos en los laberintos de la historia, te invito a suscribirte a Travesía Nocturna. De esta forma, siempre tendrás a tu disposición un refugio sereno y protector al terminar tu jornada, un santuario donde las voces del pasado te acompañarán suavemente hacia el sueño reparador. Nos trasladamos ahora a las primeras horas del año 1600. Imagina la gélida madrugada descendiendo sobre las calles empedradas de Roma, acompañada por una niebla espesa que acaricia suavemente las fachadas milenarias. Es ese preciso instante de quietud absoluta antes de que la luz del alba rasgue la oscuridad, un momento donde la ciudad eterna suspende su respiración. En la profundidad de una celda de muros de piedra, gruesos y helados, un hombre aguarda el desenlace de su vida. No hay miedo en su semblante, tan solo una calma profunda y una mirada que parece atravesar la roca para perderse en la inmensidad de las constelaciones. Sus captores le han impuesto una pesada mordaza de hierro sobre el rostro. Con este frío metal buscan silenciar su voz, intentando apagar la mente que osó declarar que el cielo carece de límites y de fronteras. Sin embargo, ese silencio impuesto no logra quebrar su espíritu. El peso del hierro es, en realidad, el símbolo de su grandeza intelectual. Su único delito fue expandir la imaginación más allá de los confines de su siglo. Deja que el sonido de la noche nos lleve hacia sus primeros días, para descubrir cómo se forjó esta voluntad inquebrantable bajo la inmensa sombra de una montaña de fuego. Viajemos en el tiempo hacia las tierras bañadas por el sol del sur de Italia, cerca de la vibrante ciudad de Nápoles. Es el año 1548. En un pequeño y tranquilo pueblo llamado Ñola, nace un niño bautizado con el nombre de Filippo. Su cuna se encuentra resguardada por la inmensa y oscura silueta del monte Vesubio. Imagina la presencia imponente de este coloso de tierra y fuego dormido, cuya sombra se proyecta pacíficamente sobre los campos fértiles al atardecer. La naturaleza volcánica de su hogar parece haber sellado el destino de su espíritu. Desde sus primeros años, el joven Filippo demuestra una mente que asemeja el magma en movimiento constante, profunda, incansable y siempre buscando expandirse hacia la superficie del conocimiento. Mientras otros niños juegan bajo el ardiente sol mediterráneo, él encuentra su mayor refugio observando la bóveda celeste en las noches despejadas, preguntándose qué secretos ocultan aquellas luces parpadeantes que tapizan el firmamento inabarcable. Sin embargo, en la Italia del siglo XVI, el conocimiento es un privilegio reservado para unos pocos afortunados que poseen riquezas y linaje. La familia de Filippo es humilde y no cuenta con los recursos necesarios para saciar la sed infinita de este joven intelecto. Ante la imposibilidad de acceder a las grandes bibliotecas por sus propios medios, el joven toma una decisión que marcará el curso entero de su existencia. Decide cruzar los pesados umbrales de madera y hierro tallado del convento de San Domenico Mayor en Nápoles.
Al ingresar a esta orden religiosa, adopta el nombre de Giordano, despidiéndose de su identidad infantil para asumir la austeridad monástica. Este lugar no es un monasterio cualquiera. Es uno de los centros teológicos más importantes de su tiempo, un recinto sagrado que también sirve como una de las bases intelectuales fundamentales para los tribunales de la Inquisición. Adentrémonos en los pasillos de este antiguo edificio conventual. Visualiza los altos arcos de piedra gris, desgastados por el roce de incontables túnicas a lo largo de las décadas. Siente la temperatura descender drásticamente al pasar del soleado patio interior hacia las penumbras de los claustros. El ambiente está dominado por un silencio profundo y solemne, apenas interrumpido por el eco distante de los pasos lentos y el suave crepitar de las velas de cera que iluminan vagamente los pasadizos. Para el joven Giordano, estos primeros años ofrecen una paz aparente. Encuentra en las vastas estanterías de la biblioteca del convento el alimento intelectual que su alma había anhelado durante tanto tiempo. Lee incansablemente bajo la luz oscilante, sumergiéndose en los textos de filosofía antigua, teología y matemáticas, construyendo silenciosamente los cimientos de una mente prodigiosa. Pero la tranquilidad de San Domenico Mayor contrasta drásticamente con la tormenta de ideas que comienza a gestarse en su interior. Giordano Bruno posee un espíritu que no puede ser contenido por las paredes rígidas del dogma tradicional. Pronto, su intelecto inquieto empieza a cuestionar las verdades absolutas que sus maestros le imponen. La primera manifestación de esta independencia silenciosa ocurre en la soledad e intimidad de su propia celda monástica. Imagina este pequeño y humilde cuarto de piedra, iluminado débilmente por un fino rayo de luz lunar que atraviesa una ventana estrecha. En un acto de búsqueda de pureza intelectual, el joven monje decide retirar calmadamente todas las imágenes y pinturas decorativas que adornaban las paredes. Despoja su entorno de cualquier distracción visual o adoración superficial para dejar únicamente una cruz de madera desnuda sobre su mesa. Esta limpieza física de su habitación refleja el estado que busca para su propia mente. Anhela una fe limpia de ornamentos, una conexión directa y racional con el universo, libre de ataduras terrenales. En este espacio ahora vacío y sereno, Giordano comienza a escuchar su propia voz interior, preparándose lentamente para abrir las puertas hacia pensamientos que la historia aún no estaba lista para comprender. Dentro de los gruesos muros de piedra de San Domenico Mayor, la mente del joven Giordano comenzó a desarrollar una capacidad extraordinaria que lo distinguiría por el resto de su vida. Se trataba de un talento asombroso para la mnemotecnia, el arte antiguo de cultivar y expandir la memoria humana. Mientras la monotonía de la vida claustral marcaba el paso lento de los días, Bruno aprendió a construir dentro de su propia imaginación lo que los sabios de la antigüedad llamaban palacios de la memoria. Te invito a visualizar esta arquitectura mental junto a él. Imagina un vasto edificio imaginario, construido íntegramente con la luz dorada de la razón y el pensamiento. En este santuario interior, no existen los límites físicos ni las ataduras del tiempo. Cada pensamiento, cada concepto filosófico y cada fragmento de conocimiento adquirido era transformado por su mente en una imagen vívida, depositada cuidadosamente en una habitación específica de este inmenso palacio mental. Con los ojos cerrados en la quietud de la noche, Giordano caminaba lentamente por los amplios pasillos de su memoria. Podía detenerse frente a estatuas ilusorias que representaban los grandes pilares de la sabiduría clásica. Podía abrir cofres tallados en madera mental donde guardaba los secretos de la geometría, o admirar tapices intrincados tejidos con los hilos invisibles de la teología y la filosofía platónica. Su capacidad era tan prodigiosa y tan absoluta que el rumor de sus habilidades mágicas para recordar traspasó los muros del convento. Su fama llegó hasta los oídos de las más altas jerarquías eclesiásticas, despertando la curiosidad del mismísimo pontífice, el Papa Pío V. Ante él, el joven monje demostró la grandeza de su técnica, ganándose momentáneamente el favor y la protección de aquellos que, años más tarde,
se convertirían en sus verdugos implacables. Pero bajo esta superficie de aparente sumisión y brillantez académica, se ocultaba un mar turbulento de curiosidad insaciable y una profunda desobediencia intelectual. El intelecto de Giordano exigía respuestas que la doctrina oficial de la época se negaba rotundamente a proporcionar. Movido por una sed de conocimiento inagotable, comenzó a llevar una doble vida dentro de la calma solemne del monasterio. En las horas más profundas y oscuras de la noche, cuando el silencio era tan espeso que podía cortarse y el sueño vencía a sus hermanos dominicos, Bruno se escabullía con extremo sigilo hacia las letrinas del edificio conventual. Este rincón apartado y olvidado, impregnado con el aroma de la humedad antigua y el pergamino desgastado por el tiempo, se convirtió en su refugio secreto para el libre pensamiento. Allí, iluminado únicamente por la vacilante y tenue luz de una pequeña vela de sebo, abría con reverencia los gruesos libros prohibidos por la autoridad sagrada. Sus ojos recorrían febrilmente las páginas censuradas del humanista Erasmo de Róterdam, absorbiendo cada palabra prohibida como un bálsamo para su mente sedienta de verdades universales. Sin embargo, los secretos guardados en los pasillos de piedra tarde o temprano encuentran la luz. El peligro que acechaba en la oscuridad finalmente tomó forma cuando sus superiores descubrieron sus lecturas clandestinas y sus pensamientos divergentes. El aire frío del convento se volvió repentinamente denso y opresivo. Las miradas silenciosas de reprobación se multiplicaron y el rumor de un inminente juicio por herejía comenzó a flotar como una niebla venenosa sobre su cabeza. El tribunal se preparaba para juzgar sus desviaciones doctrinales, amenazando con apagar para siempre la llama de su intelecto recién encendido. Giordano Bruno comprendió con total claridad y serenidad que su tiempo en Nápoles había llegado a su fin. Sabía que permanecer allí significaba renunciar a la verdad inmensa que había comenzado a vislumbrar. Llegó así el año 1576, un momento decisivo tallado en el destino. En la absoluta quietud de una noche sin luna, tomó una decisión irreversible. En el silencio cómplice de su celda, se despojó lentamente de su hábito blanco y negro, la vestimenta dominica que lo había abrigado y aprisionado durante más de una década. Dejó la túnica plegada sobre su lecho como el eco silencioso de un hombre que dejaba atrás su pasado. Cruzó los pórticos del monasterio por última vez, fundiéndose como una sombra en la oscuridad. Con pasos firmes pero silenciosos, comenzó a caminar alejándose de la ciudad que lo vio crecer. Iniciaba así su largo y solitario peregrinaje hacia lo desconocido, guiado únicamente por la luz distante de las constelaciones, libre al fin bajo el manto protector de un universo que apenas comenzaba a desentrañar en el silencio infinito de su propia mente. Al dejar atrás los muros seguros pero asfixiantes del convento napolitano, Giordano Bruno se adentró en la vastedad de un continente fragmentado y peligroso. Imagina el frío invierno europeo descendiendo lentamente sobre los campos oscuros. Sus pasos lo llevaron por caminos de tierra endurecida por la escarcha, cruzando bosques silenciosos donde el viento apenas murmuraba entre las ramas desnudas de los árboles milenarios. Viajaba en absoluta soledad, ocultándose de las sombras y evitando los caminos principales por temor a los ojos vigilantes de quienes deseaban silenciar sus dudas. Durante estas noches interminables a la intemperie, su única y fiel compañía era el inmenso firmamento estrellado que se extendía majestuoso sobre su cabeza. Cada punto de luz en la negrura insondable parecía susurrarle secretos antiguos, confirmando su profunda intuición de que el mundo que le habían enseñado era apenas una minúscula fracción de una realidad infinitamente mayor y más hermosa. Caminaba sin descanso, impulsado no por la ansiedad de perder su libertad física, sino por un fuego interno y pacífico que le exigía compartir las visiones cósmicas que florecían en la serenidad de su imaginación. Atravesó las imponentes montañas de los Alpes, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones mientras contemplaba los picos nevados bañados por la pálida luz de la luna,
un recordatorio constante de la majestuosidad indiferente de la naturaleza frente a los pequeños y pasajeros conflictos de los hombres mortales. Su búsqueda incesante de un refugio seguro lo condujo finalmente a la ciudad de Ginebra. En aquel tiempo, esta urbe suiza se erigía como el gran bastión de la fe reformada, guiada por los estrictos preceptos del teólogo Juan Calvino. Para un peregrino solitario que dejaba atrás las imposiciones de su tierra natal, Ginebra parecía prometer, a lo lejos, el dulce sabor de la tolerancia y del libre pensamiento. Sin embargo, al cruzar sus imponentes puertas fortificadas, el aire se tornó rígido, frío y opresivo. Descubrió, con una melancólica decepción, que los nuevos líderes religiosos habían construido muros doctrinales tan altos y sólidos como los de piedra que él acababa de sortear en Italia. La ciudad entera estaba envuelta en un manto de severidad austera. Las calles empedradas y grises reflejaban un orden estricto donde no había espacio alguno para la duda razonable ni para la exploración filosófica profunda. Giordano, incapaz de silenciar el fluir natural de su mente crítica, pronto señaló las contradicciones conceptuales de los eruditos locales. Su voz analítica no fue bienvenida. En lugar del diálogo abierto y sereno que anhelaba su espíritu, encontró el frío rechazo de la autoridad. Fue apresado y confinado, sintiendo nuevamente el encierro entre cuatro paredes que tanto temía su alma expansiva. Aquella celda ginebrina le brindó una lección amarga pero silenciosa. Comprendió en esa oscuridad que la intransigencia no conocía fronteras geográficas y que el miedo a lo desconocido adoptaba múltiples rostros en el mundo de los hombres. Tras realizar una concesión superficial para recuperar su derecho a caminar bajo el cielo abierto, abandonó la ciudad con el corazón apesadumbrado, sabiendo que su peregrinaje en busca de la verdadera luz del entendimiento apenas comenzaba. El viento suave del destino lo empujó entonces hacia el oeste, guiándolo lentamente hacia las vibrantes y bulliciosas calles de París. Era la segunda mitad del siglo XVI, una época donde la capital francesa latía con una mezcla embriagadora de refinamiento cultural, misterio y profunda inestabilidad. Visualiza la ciudad antigua acariciada por las brumas tenues del atardecer, con las aguas oscuras del río Sena fluyendo mansamente bajo los viejos puentes de piedra erosionada. El ambiente nocturno estaba cargado del aroma a humo de leña, a pergamino viejo y a cera derretida. En este crisol de mentes inquietas, el talento singular del filósofo comenzó a brillar con una luz propia, suave pero innegable. Su fama como maestro absoluto de la memoria y como un pensador de originalidad sin precedentes llegó como un murmullo hasta los oídos de la corte real, abriéndole sin violencia las pesadas puertas del majestuoso Palacio del Louvre. Fue precisamente allí donde su azarosa vida daría un giro inesperado al ser presentado ante el monarca francés, el rey Enrique III. Imagina la escena desenvolviéndose en un salón de dimensiones monumentales, cuyas paredes estaban cubiertas por pesados tapices de terciopelo oscuro que absorbían mágicamente los sonidos del exterior, creando una atmósfera de quietud profunda, casi hipnótica. El monarca era un hombre de temperamento melancólico, profundamente fascinado por los misterios inexplorados del intelecto humano y el conocimiento esotérico. Sentado en su trono finamente tallado, iluminado por la cálida y oscilante luz de decenas de candelabros dorados, el rey observó con calma a este extranjero de mirada serena y profunda. Giordano Bruno no le ofreció artificios comunes ni engaños visuales. En su lugar, desplegó ante la corte silenciosa la majestuosidad arquitectónica de su inabarcable memoria. Le explicó al soberano cómo la mente humana podía estructurarse internamente como un templo infinito y luminoso, capaz de almacenar y relacionar todo el conocimiento del universo si se ordenaba bajo las leyes pacíficas de la imaginación. Hablaba con una cadencia hipnótica, rítmica y envolvente, tejiendo ideas que parecían flotar en el aire cálido del salón real. La nobleza parisina escuchaba en un silencio sepulcral, completamente cautivada por la vastedad de los conceptos que aquel hombre desgranaba con tanta naturalidad.
El rey, impresionado por la profundidad insondable de su sabiduría, le otorgó su favor personal y una valiosa protección real. De pronto, el fugitivo solitario se encontró rodeado de comodidades, descansando en un oasis de calma donde el frío glacial de la persecución parecía haberse disipado por completo en la bruma de París. Bajo este manto protector y benevolente, Giordano encontró por fin el espacio, el tiempo y la tranquilidad necesarios para dejar un registro permanente de sus pensamientos. Durante este periodo luminoso y productivo, la tinta comenzó a fluir sobre las hojas de papel con una constancia asombrosa y pacífica. En la quietud absoluta de sus aposentos, rodeado de estanterías de madera pulida y acompañado únicamente por el reconfortante sonido de una pluma deslizándose suavemente, dio a luz a sus primeras grandes obras. Sus textos no solo detallaban los intrincados métodos para perfeccionar el arte del recuerdo, sino que comenzaban a trazar con delicadeza las líneas maestras de una filosofía revolucionaria. Escribía sobre la divinidad latente y presente en todas las cosas de la naturaleza, describiendo una conexión profunda y armoniosa entre el espíritu interior del ser humano y la inmensidad serena del cosmos. Este tiempo en suelo francés representó un respiro vital sumamente necesario, un largo paréntesis de paz dorada en medio de una existencia marcada por el movimiento constante. Sin embargo, su alma contemplativa, siempre buscando mirar más allá de los horizontes conocidos, sabía en su fuero interno que este refugio era transitorio. Las estrellas que contemplaba cada noche desde su alta ventana lo invitaban silenciosamente a continuar su travesía. Su destino inevitable lo llamaba a cruzar las aguas grises del canal hacia tierras neblinosas, donde sus visiones sobre un universo sin límites chocarían frontalmente con la rigidez de las mentes académicas, preparando lentamente el escenario para el mayor y más hermoso de sus atrevimientos. El mar oscuro y paciente lo aguardaba en la distancia, listo para mecer suavemente el navío que pronto lo llevaría hacia el siguiente capítulo de su historia inmortal. El mar se abría ante él como un inmenso manto oscuro y ondulante. El viaje a través del Canal de la Mancha en la primavera del año 1583 transcurrió bajo un cielo pesado y plomizo. El navío de madera crujía suavemente mientras cortaba las olas frías de un mar grisáceo y melancólico. Giordano Bruno permanecía en la cubierta envuelto en su pesada capa de lana oscura. Su mirada contemplativa se perdía en la bruma densa que se alzaba sobre las aguas insondables. Al acercarse a las costas inglesas la niebla se volvía aún más espesa abrazando el paisaje con un abrazo de silencio húmedo y penetrante. La ciudad de Londres lo recibió con sus callejuelas estrechas y empedradas bañadas por una llovizna fina y persistente. El aire olía a carbón quemado, a madera mojada y a la salinidad distante del río Támesis que fluía perezosamente dividiendo la antigua metrópoli. A diferencia de la luminosa Italia o de la elegante París, esta nueva tierra se presentaba envuelta en un aura de misterio sombrío y de reserva implacable. Sin embargo, en medio de este escenario invernal y desapacible, la mente del filósofo ardía con una claridad cálida y deslumbrante. Venía amparado por la recomendación del monarca francés para refugiarse bajo el techo del embajador Michel de Castelnau. La residencia de este diplomático se convirtió en su nuevo asilo, un microcosmos de cultura y de debates sosegados en medio de una capital inmensa que miraba con recelo constante a los forasteros. Imagina las amplias y silenciosas habitaciones de la embajada iluminadas por chimeneas crepitantes que proyectaban sombras danzantes sobre los muros forrados de madera de roble antiguo. En este ambiente de retiro y de calor hogareño el pensador napolitano encontró el sosiego necesario para ordenar la marea incesante de sus pensamientos. Los días transcurrían marcados por el roce delicado de la pluma sobre el papel áspero y por el olor denso y embriagador de la tinta negra secándose a la luz de las velas de cera de abeja. Su intelecto no conocía el descanso y pronto sintió la necesidad profunda y vital de compartir sus visiones expansivas con los eruditos de esta isla rodeada de bruma.
Movido por este impulso interno inquebrantable, decidió emprender el largo camino hacia la prestigiosa y ancestral Universidad de Oxford. El trayecto lento por los senderos embarrados bajo un cielo perpetuamente nublado lo condujo hasta las imponentes agujas de piedra milenaria que rasgaban el horizonte grisáceo. Oxford era una fortaleza inexpugnable del saber tradicional, un laberinto de claustros de estilo gótico y de bibliotecas silenciosas donde el paso del tiempo parecía haberse detenido por completo. Los académicos que habitaban estos salones inmensos vestían togas largas y oscuras y caminaban con pasos medidos, custodiando celosamente los textos antiguos. Ellos eran los defensores absolutos de la filosofía de Aristóteles y de la visión medieval de un mundo esférico cerrado y perfectamente ordenado. El encuentro inevitable entre estos guardianes pétreos de la ortodoxia y el filósofo solitario del infinito estaba destinado a ser un choque de corrientes subterráneas y profundas. Giordano se presentó ante ellos en los salones de conferencias de la antigua universidad. El ambiente era frío y la escasa luz entraba tímidamente por los altos ventanales de vidrio emplomado, iluminando las motas de polvo que flotaban suspendidas en el aire estancado y silencioso. A medida que Bruno exponía sus ideas con pasión, su voz cálida y vibrante contrastaba de manera abrupta con la frigidez solemne de su audiencia inmutable. Él les hablaba del movimiento constante de la Tierra, de la ilusión óptica que nos hace creer que somos el centro absoluto de la creación y de la necesidad urgente de despertar de un letargo intelectual que había durado milenios. Pero sus oyentes permanecieron impasibles, escudados tras sus gruesos manuales de latín y de griego, aferrados a sus certezas matemáticas inamovibles. La frustración comenzó a anidar lentamente en el espíritu libre del napolitano. Su carácter impaciente, forjado en las faldas fértiles de un volcán dormido, carecía de la suavidad necesaria para desatar con paciencia los nudos apretados del dogmatismo ajeno. La soberbia intelectual que a menudo acompañaba a su brillantez solitaria se apoderó de sus palabras y su discurso se tornó afilado y directo. Comenzó a describir a los eruditos ingleses como una constelación de mentes cerradas, como hombres enamorados de las palabras huecas, pero completamente ciegos ante la magnificencia real del universo inabarcable. Este desdén mutuo cavó una trinchera silenciosa e infranqueable entre él y la academia inglesa, obligándolo a retirarse de nuevo a la brumosa ciudad de Londres, envuelto en una pesada capa de incomprensión y de profundo aislamiento melancólico. Pero aquel aislamiento melancólico en las sombras de la ciudad no sería definitivo, pues pronto le aguardaría una velada que él mismo inmortalizaría en sus escritos pacíficos. Se conoce históricamente como la Cena de las Cenizas. Todo comenzó en la oscuridad envolvente de una noche invernal desprovista de estrellas. El viento helado soplaba mansamente por las calles desiertas de Londres mientras Giordano Bruno, acompañado por un par de confidentes, se dirigía hacia el palacio de un noble inglés que los había invitado a debatir. El trayecto nocturno los obligó a embarcarse en un pequeño bote de madera desgastada para cruzar las aguas oscuras y pesadas del río Támesis. Visualiza la negrura absoluta de la corriente fluyendo rítmicamente bajo la quilla de la frágil embarcación. El único sonido audible en toda la inmensidad de la noche era el golpe pausado y constante de los remos cortando la superficie helada del agua y el crujir suave de las tablas húmedas. El frío penetraba lentamente a través de la ropa y la niebla espesa ocultaba por completo las orillas del río, creando una extraña sensación de flotar en un vacío absoluto, en una especie de limbo terrenal que anticipaba el viaje cósmico que estaba a punto de desatarse en su mente. Al llegar a su destino, desembarcaron en completo silencio y caminaron por los senderos adoquinados hasta alcanzar las puertas imponentes de la gran mansión. En su interior el escenario cambiaba por completo, transformándose en un refugio de opulencia. La vasta sala del banquete estaba bañada por el resplandor cálido y parpadeante de innumerables candelabros de plata labrada. Las largas mesas de roble rebosaban de manjares finos y las copas de cristal grueso reflejaban destellos dorados en medio de la penumbra acogedora.
Los invitados ingleses ataviados con ropajes lujosos de seda oscura y de terciopelo pesado murmuraban entre sí con una cortesía fría y distante esperando al extraño filósofo italiano del que tanto habían oído hablar en los círculos cultos. El ambiente estaba cargado de una tensión educada, de una expectación silenciosa y densa como la cera tibia que se derretía lentamente sobre los manteles inmaculados de lino blanco. Y fue en el centro de esta quietud expectante donde la verdadera travesía comenzó. Cuando la cena concluyó de manera pausada y los sirvientes silenciosos retiraron los platos de porcelana, el verdadero banquete del intelecto dio comienzo. Bruno tomó la palabra y el suave murmullo del salón se extinguió de inmediato, dejando paso a un silencio absoluto e inquebrantable. Su voz resonaba serena en el gran salón, dotada de una gravedad cadenciosa y casi hipnótica. Frente a él se sentaban los más firmes defensores del antiguo sistema astronómico, aquellos eruditos que creían ciegamente que la Tierra permanecía inmóvil y estática en el centro exacto de la creación divina. Ellos sostenían con fe inquebrantable que los planetas errantes y las estrellas fijas estaban incrustados firmemente en enormes esferas de cristal transparentes, sólidas e impenetrables que giraban armónicamente cerrando el universo como una caja perfecta, limitada y protectora. Con una suavidad demoledora y conceptual, el pensador napolitano comenzó a golpear mentalmente aquellos inmensos cristales imaginarios. Invitó a sus oyentes a cerrar los ojos lentamente y a acompañarlo en un viaje ascendente más allá de la atmósfera terrestre y de las nubes grises. Les describió con palabras envolventes cómo en la inmensidad serena del espacio exterior no existen paredes invisibles ni bóvedas celestes construidas de materia sólida. Con cada argumento lógico que pronunciaba, con cada frase cuidadosamente construida y modulada, Bruno iba fracturando y disolviendo lentamente las antiguas esferas de Aristóteles. Imagina el sonido sutil de un cristal cósmico y eterno quebrándose en el vasto vacío, no con un estrépito violento que lastima los oídos, sino desvaneciéndose silenciosamente como el rocío matutino al entrar en contacto con los primeros rayos cálidos del sol primaveral. Las fronteras rígidas del cosmos medieval se derrumbaron por completo sin hacer ruido, dejando a los hombres de ciencia suspendidos de repente en un abismo oscuro, pacífico e insondable. La seguridad reconfortante de un mundo diminuto y completamente abarcable fue reemplazada por la visión sobrecogedora y majestuosa de un universo sin fondo, sin techo y sin límites, donde la mente puede flotar eternamente sin encontrar jamás una barrera de piedra o de cristal. Una vez destruidos los muros asfixiantes del pensamiento tradicional en aquella sala iluminada por velas, Bruno desplegó ante ellos la verdadera magnificencia de su herejía más hermosa y profunda. Les habló con la cadencia rítmica de quien recita un poema sagrado y antiguo, revelando que el universo en toda su gloria es en realidad infinito. Explicó lentamente para que las mentes pudieran asimilar el impacto que en este océano oscuro y sin orillas no existe un centro absoluto ni una periferia distante. Las nociones de arriba y abajo, este y oeste, son simples ilusiones nacidas de nuestra perspectiva minúscula sobre un pequeño planeta rocoso que viaja flotando a través del vasto espacio. El asombro silencioso en los rostros de los eruditos ingleses se transformó gradualmente en una mezcla inseparable de fascinación profunda y de un terror mudo ante la inmensidad. La mente inagotable de Giordano volaba libremente y sin esfuerzo por entre constelaciones inexploradas y regiones oscuras del cosmos. Postuló con total tranquilidad que las pequeñas luces parpadeantes que vemos adornando el cielo en una noche despejada no son simples decoraciones brillantes clavadas en una bóveda oscura, sino soles inmensos y lejanos, fuegos ardientes y colosales similares a nuestro propio astro diurno. Y con la serenidad absoluta de quien enuncia una verdad eterna e inamovible añadió que alrededor de esos soles distantes giran armoniosamente innumerables planetas formando mundos hermanos que son invisibles a nuestros ojos mortales, pero que son igualmente reales y tangibles.
Llevó su grandiosa visión aún más lejos y más profundo al sugerir con una calma pasmosa que en esos mundos lejanos bañados por luces exóticas también podrían existir seres racionales, civilizaciones antiguas y formas de vida incomprensibles viviendo sus propias existencias sosegadas bajo el calor de soles completamente ajenos a nuestra pequeña historia terrenal. En ese salón londinense cerrado al frío exterior, Bruno descentralizó a la humanidad entera de un solo y magistral golpe conceptual. La despojó suavemente de su trono cósmico ilusorio, pero a cambio le ofreció amablemente la llave dorada para comprender un firmamento de una belleza inagotable y sedante. Su herejía suprema no representaba un insulto a lo divino, sino todo lo contrario, pues él argumentaba con dulzura que un poder infinito y absoluto solo podía expresarse creando un efecto igualmente infinito, un universo sin barreras, lleno de vida, de misterios y de posibilidades incalculables que invitan a la contemplación silenciosa. La larga velada de invierno culminó en un silencio tan denso y pesado que la respiración pausada de los comensales parecía ser el único sonido capaz de resonar en las paredes cubiertas de madera tallada. Los académicos ingleses, incapaces de procesar la vastedad abrumadora de estas ideas celestiales, se aferraron secretamente a su orgullo herido y a su rechazo obstinado por el cambio. Para ellos el concepto del infinito absoluto era una idea que disolvía su control férreo sobre el conocimiento humano y sobre las almas temerosas. Bruno regresó a su hogar aquella misma noche caminando solitario bajo la misma llovizna fina y persistente del inicio de la velada, sintiendo el agua helada resbalar por su capa. Pero a pesar del rechazo terrenal que sentía flotar en el aire frío, su espíritu inquebrantable se encontraba en una paz absoluta. Mientras cruzaba de nuevo el río Támesis en la quietud profunda de la madrugada, se detuvo un instante y miró hacia el cielo negro oculto tras las nubes espesas de Londres. Él sabía que ya no necesitaba ver las estrellas lejanas con sus propios ojos físicos, porque las llevaba ardiendo eternamente dentro de la inmensidad de su imaginación portentosa. Había sembrado pacientemente la semilla de la eternidad y del asombro en la mente cerrada de sus contemporáneos, una semilla que tardaría siglos en germinar plenamente y florecer a la luz de la razón. El pensador solitario llegó a su destino, se recogió en la penumbra de sus aposentos y se entregó finalmente al descanso nocturno, arrullado de manera constante por el sonido monótono e hipnótico de la lluvia golpeando suavemente contra el cristal opaco de su ventana. El cosmos infinito y majestuoso seguía allí afuera, vasto, inmensamente sereno y oscuro, aguardando pacientemente a que la humanidad entera despertara de su largo sueño de ignorancia. Su mente brillante encontró al fin el reposo temporal, flotando libre y sin peso en ese océano infinito de posibilidades inexploradas, rodeado por el abrazo protector y el silencio absoluto de los mundos lejanos que él mismo había descubierto navegando en la inmensidad tranquila de sus propios e inagotables pensamientos. Tras los años envueltos en la densa neblina y en los debates asordinados de suelo inglés, el alma errante de Giordano comenzó a sentir el peso ineludible y constante de la nostalgia. El frío perpetuo del norte de Europa, con sus cielos grises y sus lloviznas persistentes, había endurecido sus pasos, pero no había logrado apagar ni un instante el anhelo cálido de su tierra natal. Sentía una melancolía profunda y constante que lo arrastraba de manera muy suave pero firme hacia los recuerdos de su juventud bañados por el sol del mar Mediterráneo. En la inmensa soledad de sus habitaciones londinenses, iluminadas apenas por el fuego mortecino de la chimenea, cerraba los ojos y podía percibir el aroma lejano de los pinos, el olor a salitre antiguo y el calor de la tierra italiana irradiando apaciblemente bajo el cielo azul inmaculado. Extrañaba el sonido rítmico y familiar de su lengua materna y la luz brillante que delineaba los perfiles de los olivos milenarios. A pesar de saber con total certeza que la península itálica seguía durmiendo bajo la sombra vigilante y oscura de la Inquisición, una falsa ilusión comenzó a tejerse muy lentamente en la inmensidad de su mente brillante. Creía en su fuero interno con una fe casi infantil que el mundo había avanzado durante su prolongada ausencia.
Confiaba plenamente en que sus escritos pacíficos y sus verdades majestuosas sobre la inmensidad del universo podrían encontrar un eco comprensivo y sereno entre los pensadores de su antigua patria. La esperanza es a menudo un faro hermoso pero engañoso que ilumina caminos pedregosos con una luz sumamente suave y seductora. Guiado por este susurro interior que nunca cesaba y por el deseo natural de volver a sus raíces para descansar su intelecto fatigado, decidió emprender el largo y silencioso viaje de regreso, cruzando pacientemente de nuevo las altas montañas y las fronteras invisibles que dividían el continente europeo. Su corazón buscaba la paz del hogar olvidado, pero desconocía por completo que cada paso lento y deliberado hacia el sur lo acercaba sigilosamente a un destino ineludible, un destino silencioso marcado profundamente por las sombras del encierro. El largo camino bañado por la suave brisa del atardecer lo condujo finalmente hacia el abrazo acuático y protector de la serenísima República de Venecia. Te invito a visualizar conmigo esta ciudad majestuosa y milenaria flotando mágicamente y sin esfuerzo sobre las aguas tranquilas y espejadas de la laguna salada. Venecia era un intrincado laberinto de canales oscuros y puentes de piedra silenciosos donde el único sonido perceptible en la inmensidad de la noche estrellada era el murmullo constante y rítmico del agua acariciando con paciencia infinita las viejas paredes erosionadas por los siglos. Esta urbe marítima se erigía majestuosa y orgullosa, presumiendo ante el mundo de una aparente libertad de pensamiento y de imprenta que la distinguía marcadamente del resto de las ciudades de Italia. Sus gobernantes, celosos de su inmensa riqueza y de su poder político, mantenían una calculada distancia con los dictados estrictos que emanaban del centro de Roma, ofreciendo así un refugio sosegado e ilusorio para las mentes inquietas y los estudiosos errantes. Al caminar lentamente por sus estrechos callejones envueltos en la penumbra e iluminados de forma muy tenue por faroles lejanos que parpadeaban suavemente, Bruno respiró un aire húmedo que le pareció libre y lleno de promesas antiguas. El reflejo blanco y puro de la luna llena sobre los canales tranquilos creaba caminos de luz plateada sobre el agua, invitando al alma a una contemplación absoluta y serena de la belleza circundante. Los inmensos e imponentes palacios venecianos, con sus fachadas de mármol blanco, sus columnas perfectamente talladas y sus ventanas de arcos delicados, parecían fortalezas sólidas e inexpugnables contra los vientos fríos de la intolerancia religiosa. En este escenario de belleza melancólica suspendida mágicamente en el tiempo, el filósofo solitario creyó haber encontrado el puerto definitivo y seguro para su mente cansada de vagar. Pensó con alivio profundo que bajo el amparo amable de las leyes venecianas podría enseñar sus descubrimientos cósmicos y sus geometrías infinitas sin temor a represalias, descansando por fin de su largo exilio en una urbe silenciosa tejida delicadamente con agua, con piedra y con profundos misterios insondables. Sin embargo, las aguas más quietas y hermosas a menudo ocultan las corrientes más traicioneras. La llegada a la ciudad de este sabio afamado y misterioso atrajo rápidamente la atención de un joven aristócrata local llamado Giovanni Mocenigo. Perteneciente a una de las familias más ilustres, poderosas y acaudaladas de toda la nobleza veneciana, Mocenigo residía cómodamente en un inmenso y sombrío palacio de piedra sólida situado a orillas del majestuoso Gran Canal. A pesar de su inmensa riqueza material y de su altivo linaje noble, la mente interior de este aristócrata se encontraba completamente atrapada en las sombras espesas de la ignorancia y de una ambición terrenal desmedida. Él no buscaba en absoluto la iluminación pacífica del intelecto ni la comprensión serena del universo infinito que Bruno ofrecía con tanta generosidad. Su interés repentino en la figura de Giordano estaba profundamente envenenado por leyendas oscuras y por supersticiones antiguas que circulaban en voz baja por los oscuros callejones de la ciudad. Había escuchado con fascinación temerosa los rumores persistentes sobre la prodigiosa y vasta memoria del filósofo napolitano, y en su entendimiento sumamente limitado y opaco confundió esta inmensa capacidad mental puramente racional con poderes ocultos e innombrables.
Mocenigo anhelaba desesperadamente aprender artes arcanas para manipular la frágil voluntad de sus semejantes, para acumular riquezas incalculables y para adquirir ventajas ocultas en los complejos juegos de poder cortesano de la República. Con palabras cuidadosamente amables, con falsas sonrisas y con promesas reiteradas de protección absoluta, extendió una invitación formal y muy tentadora para que Bruno se alojara indefinidamente en su residencia privada, asumiendo el papel de su tutor personal y exclusivo. Confundido amablemente por la cálida hospitalidad aparente y necesitado de un sustento tranquilo que le permitiera escribir en paz, el pensador errante aceptó la oferta y cruzó lentamente el pesado umbral de mármol del palacio veneciano, adentrándose sin saberlo ni sospecharlo en una intrincada red tejida con hilos invisibles de frustración, de silencio y de un inminente peligro que lo acechaba desde la oscuridad de los pasillos. Los lentos y monótonos días en el interior del gran palacio de Mocenigo comenzaron a transcurrir en un ambiente cada vez más denso, frío y opresivo. Imagina las amplias y silenciosas salas de la mansión cubiertas de tapices polvorientos con hilos dorados apagados por el tiempo, donde la cálida luz del sol exterior apenas lograba penetrar a través de las pesadas y gruesas cortinas de terciopelo carmesí. Bruno intentaba pacientemente y con voz muy suave transmitir a su noble pupilo las bases luminosas y puras de la geometría, los secretos inalterables de las matemáticas y la noble arquitectura imaginaria de los asombrosos palacios de la memoria. Le hablaba con una cadencia sosegada sobre la inmensa divinidad presente en cada pequeña hoja de árbol y sobre la serenidad inabarcable de un cosmos sin fronteras flotando en el vacío. Pero las hermosas semillas de esta sabiduría eterna e infinita caían de forma inútil sobre la tierra estéril y seca del entendimiento del noble. El joven veneciano escuchaba estas lecciones abstractas con una creciente e incontrolable impaciencia. Su rostro pálido reflejaba constantemente una decepción amarga y resentida al no recibir las fórmulas secretas mágicas ni los conjuros de dominio terrenal que tanto había codiciado en su soledad. La tensión psicológica entre estos dos hombres tan distintos comenzó a llenar el aire quieto y polvoriento de las cerradas habitaciones, ahogando la respiración. Se trataba de un duelo enteramente silencioso y trágico entre una mente majestuosa que volaba libremente por entre las lejanas constelaciones y otra que se arrastraba penosamente buscando sombras y atajos mezquinos. Mocenigo, sintiéndose profundamente defraudado y alimentando un rencor oscuro por lo que él consideraba un engaño deliberado y cruel, comenzó a transformar su falsa e inicial admiración en un odio metódico, profundo y sumamente calculador. Sus miradas se volvieron frías como el hielo invernal y sus palabras escasas se tornaron cortantes. El inmenso palacio que antes le parecía a Giordano un dulce refugio protector se reveló muy lentamente como una asfixiante jaula de oro tallado y mármol frío. El aire mismo del lugar se volvió pesado, cargado de innumerables sospechas mudas y de una densa hostilidad latente que amenazaba irremediablemente con quebrar la paz frágil y transitoria que el cansado filósofo había creído encontrar arrullado por el agua de los canales. La lenta e inexorable culminación de esta tensión insostenible llegó finalmente en la quietud profunda, húmeda y envolvente de la noche en el mes de mayo del año 1592. Bruno, presintiendo sutilmente el peligro inminente y sintiendo el enorme peso de la traición flotando en el ambiente de la casa, había tomado la firme y serena decisión de abandonar el palacio en absoluto secreto al llegar el amanecer. Preparó sus escasas prendas y sus muy valiosos manuscritos enrollados con movimientos sumamente lentos, cuidadosos y totalmente silenciosos en la penumbra de su habitación. Pero la envidia oscura y el profundo rencor de Mocenigo actuaron con mucha mayor rapidez que la prudencia del pensador. Aprovechando con sigilo el amparo cómplice y negro de la noche cerrada, el aristócrata bloqueó todas las salidas de la inmensa residencia de piedra y recurrió cobardemente a las temidas autoridades de la Inquisición veneciana, entregando sin pudor al hombre que había albergado con falsas promesas bajo su propio techo. Visualiza con mucha calma el momento exacto y definitivo en que la libertad física del gran pensador llegó pacíficamente a su fin.
No hubo estruendos molestos ni confrontaciones bruscas que rompieran el silencio sagrado de la madrugada. Solo resonó el eco grave y rítmico de unos pasos pesados acercándose lentamente por los largos e interminables pasillos de piedra fría. La pesada puerta de roble de la alcoba se abrió muy lentamente, rechinando suavemente y revelando las imponentes siluetas oscuras de los guardias, iluminadas de forma muy débil y temblorosa por la luz anaranjada de las antorchas. Giordano no opuso resistencia alguna a sus captores. Su rostro maduro y sereno no mostró sorpresa repentina ni un atisbo de terror humano. Aceptó su nuevo y oscuro destino con la inmensa dignidad sosegada de quien sabe muy bien que las grandes verdades de su alma expansiva no pueden ser encadenadas jamás por manos de hombres mortales. Caminó escoltado y en paz hacia la larga góndola negra que aguardaba pacientemente meciéndose en las aguas sumamente silenciosas y lúgubres del canal inferior. La pequeña y fúnebre embarcación de madera se deslizó muy suavemente por la superficie del agua oscura, alejándose lentamente de las sombras del palacio y de la tenue luz de las lejanas estrellas. El delicado sonido rítmico de la madera del remo cortando pacíficamente el agua marcó el compás aletargado de sus últimos y hermosos momentos respirando bajo el cielo inmenso y abierto. Atrás iban quedando en la bruma los lujosos palacios de mármol blanco y sus tristes ilusiones de tolerancia temporal. Se adentraba ahora en una larguísima y profunda noche de cautiverio, dejando simplemente que la brisa fría y húmeda de Venecia acariciara por última vez su rostro cansado, mientras la corriente incesante de la historia lo guiaba de forma inexorable hacia el gran silencio pétreo de las oscuras prisiones y hacia su último duelo intelectual por la eternidad y la inmensidad del cosmos. Tras su captura en la ciudad de los canales, el destino de Giordano Bruno quedó sellado por las altas esferas del poder religioso. Las autoridades romanas exigieron la extradición del prisionero, argumentando la extrema gravedad de sus ideas filosóficas. A principios del año 1593 el pensador fue trasladado bajo un absoluto secretismo hacia la antigua y eterna ciudad de Roma. Imagina este viaje lento y silencioso a través de los campos invernales italianos. El carro de madera que lo transportaba avanzaba pesadamente por los mismos caminos empedrados que siglos atrás habían pisado las legiones imperiales. Al cruzar las imponentes puertas de las murallas romanas, no fue recibido por la luz del conocimiento que alguna vez soñó encontrar, sino por la sombra densa y hermética de las prisiones del Santo Oficio. Su nuevo hogar terrenal se reduciría a una minúscula y húmeda casamata subterránea. Desciende mentalmente con él por los largos y oscuros peldaños de piedra desgastada. Con cada paso hacia las profundidades la luz exterior del sol se volvía más y más tenue hasta desaparecer por completo, devorada por una penumbra perpetua e inquebrantable. El aire en aquel confinamiento bajo tierra era espeso, sumamente frío y cargado con el olor inconfundible de la piedra mojada y del olvido centenario. Las pesadas puertas de roble macizo y de herrajes de hierro se cerraron tras él con un sonido sordo y definitivo, marcando el inicio de un aislamiento físico casi absoluto. En este espacio tan reducido, donde apenas podía dar unos pocos pasos, la única compañía constante era el sonido rítmico pausado y lejano de las gotas de agua filtrándose pacíficamente a través de las grietas del techo de caliza. Comenzó así un larguísimo periodo de encierro que se extendería por 7 interminables años. 7 inmensos años en los que el paso del tiempo perdió por completo su significado habitual y terrenal. En la oscuridad inalterable de su celda no existían los amaneceres dorados ni los atardeceres rojizos para marcar el ritmo natural de los días. Las semanas, los meses y las estaciones del año se fundían en un solo y extenso océano de silencio profundo y estático. Para un hombre cuya mente expansiva abarcaba la inmensidad incalculable del cosmos, esta privación sensorial absoluta representaba el mayor y más duradero de los desafíos. Sus captores, conociendo muy bien la naturaleza inagotable de su intelecto, le negaron el consuelo pacífico de los libros, el papel y la tinta.
Intentaban secar de este modo la fuente cristalina de sus pensamientos aislándolo de cualquier estímulo intelectual externo. Sin embargo, ignoraban por completo la majestuosa arquitectura interior que Bruno había construido con infinita paciencia durante toda su vida de estudio. Al verse privado de la luz física del mundo, cerró los ojos con serenidad y se refugió en la inmensidad luminosa de sus propios palacios de la memoria. Visualiza de forma pausada cómo en la soledad más estricta este hombre caminaba sereno por los amplios e interminables pasillos de su vasta imaginación. Mientras su cuerpo físico permanecía inmóvil y cubierto por mantas ásperas en la oscuridad helada, su espíritu volaba libremente repasando los textos filosóficos antiguos, recordando las complejas fórmulas matemáticas y contemplando las infinitas estrellas que ardían eternamente en su recuerdo imborrable. El inmenso silencio de la prisión subterránea se transformó en un lienzo oscuro y tranquilo sobre el cual su intelecto continuó pintando galaxias enteras, soles distantes y mundos posibles flotando en la serenidad absoluta de sus propios pensamientos. No obstante, la quietud inalterable de su refugio interior pronto sería desafiada desde el exterior. La monotonía aletargada y sosegada de este encierro profundo era interrumpida de forma esporádica únicamente por los prolongados e intensos interrogatorios. El tribunal eclesiástico, buscando someter su voluntad y apagar de una vez por todas la luz de su pensamiento libre, envió a su encuentro a una de las mentes más brillantes, analíticas y afiladas de toda la institución teológica. Se trataba del cardenal jesuita Roberto Bellarmino. Este clérigo era un hombre de un intelecto formidable, un erudito sumamente respetado que dominaba a la perfección los textos sagrados, los dogmas inamovibles y la retórica escolástica tradicional. El encuentro constante entre estos dos gigantes del pensamiento europeo no se dio con gritos ni con estridencias de ningún tipo, sino a través de un diálogo sumamente denso, pausado y cargado de una tensión filosófica inmensa. Imagina la escena desarrollándose en la penumbra de una pequeña sala de interrogatorios de piedra fría, iluminada apenas por el resplandor cálido, tembloroso y débil de un par de cirios de cera gruesa. Sentados frente a frente, separados únicamente por una tosca mesa de madera de roble, se encontraban dos visiones del universo completamente distintas e irreconciliables. El cardenal, envuelto cuidadosamente en sus suntuosos ropajes de seda escarlata, representaba la inmovilidad protectora del dogma, la creencia en un mundo cerrado, finito y perfectamente medible, donde la humanidad ocupaba el centro exacto de un plan inalterable. Del otro lado, Giordano Bruno, ataviado con ropas de lino gastadas y descoloridas por el paso de los años de encierro, encarnaba la expansión infinita de la razón, la majestuosidad de un cosmos sin fronteras y la libertad intrínseca del espíritu humano para buscar la verdad mucho más allá de los muros heredados. Era un duelo prolongado de ajedrez mental jugado en susurros y en argumentaciones sutiles, donde cada concepto era calculado y movido con una precisión absoluta en medio del silencio sepulcral de Roma. El cardenal Bellarmino utilizaba pacientemente toda su inmensa y vasta erudición para intentar acorralar mediante la lógica al prisionero solitario. Le ofrecía constantes salidas argumentativas y le pedía con insistencia sosegada que se retractara de sus ideas sobre la pluralidad infinita de los mundos y sobre la inmensidad del espacio sideral sin límites. Le explicaba con un tono suave pero firme que tales nociones fragmentaban el orden establecido de la creación y desorientaban el camino pacífico de las almas sencillas. Le prometía clemencia inmediata y una paz terrenal duradera si tan solo Giordano aceptaba doblegar su inmenso intelecto ante la autoridad milenaria de la tradición astronómica antigua. Pero el filósofo de la ciudad de Ñola, apoyado enteramente en la serenidad inquebrantable de sus propias convicciones íntimas, respondía a cada embate teológico con una dulzura argumentativa demoledora. Su voz grave y resonante, ligeramente desgastada por la humedad constante pero inalterable en su fuerza esencial, llenaba el espacio oscuro con lógicas impecables y hermosas.
Bruno sostenía con una calma total que un creador verdaderamente infinito y todopoderoso no podría jamás limitarse a crear un universo diminuto cerrado y contenido dentro de esferas de cristal ilusorio. Argumentaba con profunda reverencia y asombro que la verdadera majestuosidad del origen del todo solo podía reflejarse y comprenderse verdaderamente a través de un cosmos sin final lleno de innumerables soles brillantes y de maravillosas tierras habitadas flotando en un vacío sereno. Retractarse de esta gran verdad inmensa implicaba para él empequeñecer la grandeza del Creador y traicionar la hermosa luz de la razón que residía en su interior. Durante el lento transcurso de 7 largos años, este profundo intercambio de ideas abstractas se repitió como un rítmico oleaje nocturno golpeando mansamente contra un acantilado de piedra inamovible. El cuerpo físico de Bruno se fue consumiendo muy lentamente, afectado por el frío persistente de la piedra, la falta de alimento sustancial y la dolorosa ausencia de la cálida luz solar en su piel. Su rostro adquirió poco a poco la palidez serena de un pergamino antiguo y sus manos se volvieron frágiles, pero sus ojos conservaron siempre intacto el brillo intenso e hipnótico de las estrellas lejanas que tanto contempló en su juventud. A pesar de sentir todo el inmenso peso del aislamiento recayendo sobre sus hombros, su mente profunda nunca se rindió ni se dio un solo paso de su vasto territorio imaginario. El gran silencio romano intentó envolverlo y ahogar sus hermosos descubrimientos en la oscuridad subterránea, pero este encierro extremo solo logró destilar su filosofía, volviéndola más pura, más esencial y pacíficamente invulnerable. El inmenso abismo de tiempo en soledad forjó su espíritu de manera definitiva, dotándolo de una paz incomprensible para sus captores, preparándolo calmadamente para el capítulo final de su viaje, donde su voluntad se fundiría para siempre con la inmensidad silenciosa del universo que defendió. El inmenso y pesado velo del tiempo había transcurrido con una lentitud insondable dentro de las oscuras celdas romanas. Habían pasado ya 7 largos años desde que Giordano Bruno fue apartado de la luz del sol y del abrazo cálido de la vida en libertad. En ese profundo abismo de aislamiento su espíritu había completado una transformación silenciosa y absoluta. Ya no quedaba en él ningún rastro de la impaciencia juvenil ni del orgullo terrenal que alguna vez lo caracterizaron en las frías tierras inglesas. En su lugar se había asentado una serenidad inquebrantamente, una paz profunda y majestuosa que solo puede alcanzar aquel que ha logrado reconciliar su propia existencia efímera con la inmensidad eterna del universo. Su mente, navegando perpetuamente por los océanos infinitos de la memoria y la imaginación, había aceptado con total naturalidad que el final de su viaje físico estaba próximo. No había temor en su corazón, sino una inmensa tranquilidad contemplativa, sabiendo que la verdad de sus visiones cósmicas perduraría mucho más allá de la fragilidad de su cuerpo cansado. Llegó por fin el frío invierno del año 1600, trayendo consigo los vientos gélidos que descendían de las montañas lejanas para barrer las calles empedradas de la ciudad eterna. Fue en las primeras semanas del mes de febrero cuando el silencio sepulcral de su encierro fue interrumpido por última vez. Con movimientos pausados y respetuosos, los guardias del Santo Oficio lo condujeron fuera de las catacumbas, ascendiendo lentamente por las escaleras de piedra milenaria hacia los grandes salones iluminados del Tribunal Vaticano. Imagina el contraste visual deslumbrante y abrumador que se presentó ante sus ojos acostumbrados a la penumbra perpetua. Tras cruzar pesadas puertas de roble tallado, ingresó a una vasta sala decorada con tapices suntuosos e iluminada por decenas de inmensos ventanales que dejaban entrar la luz pálida y melancólica del invierno romano. En este escenario de opulencia terrenal se encontraban reunidos los más altos dignatarios de la Iglesia, envueltos en sus pesadas túnicas de seda y terciopelo oscuro. En el centro de esta asamblea solemne se encontraba el Pontífice Supremo, el Papa Clemente VIII, cuya figura representaba la máxima autoridad de un mundo que se negaba rotundamente a expandir sus fronteras mentales. Giordano se mantuvo de pie ante ellos, vistiendo sus ropas desgastadas y humildes, pero proyectando una dignidad majestuosa que parecía llenar por completo el inmenso recinto.
El ambiente en la sala del juicio era extremadamente denso y opresivo, cargado con la solemnidad inamovible de las decisiones irrevocables. La lectura de la sentencia definitiva se llevó a cabo con una voz monótona, grave y resonante que rebotaba lentamente contra los altos techos abovedados de la sala. Los documentos oficiales relataban extensamente sus supuestos errores doctrinales, sus ideas inaceptables sobre la infinitud del espacio y su obstinada negativa a retractarse de las visiones que su intelecto había descubierto. Se le declaró formalmente como un pensador herético impenitente y obstinado, ordenando su expulsión definitiva del seno protector de la institución religiosa. Las palabras dictadas por el tribunal disponían que el prisionero debía ser entregado de inmediato al brazo secular del gobierno de la ciudad para que se aplicara sobre él el castigo definitivo y purificador establecido por las leyes de la época. Mientras la voz del lector desgranaba lentamente cada una de las graves acusaciones, el rostro del filósofo napolitano se mantuvo completamente inmutable, reflejando una calma cristalina y profunda que desconcertaba silenciosamente a los hombres poderosos que lo juzgaban desde sus altos estrados de madera pulida. Cuando el eco de la sentencia final se desvaneció lentamente en el aire quieto de la inmensa sala, se produjo un silencio absoluto y reverencial. Todos los ojos estaban fijos en la frágil figura del prisionero, esperando acaso una súplica de clemencia de último momento o un gesto final de arrepentimiento temeroso. Fue en ese instante de quietud suspendida cuando Giordano Bruno alzó su mirada serena y pronunció unas palabras que quedarían grabadas para siempre en la inmensa memoria de la historia del pensamiento humano. Con una voz suave pero dotada de una firmeza inquebrantable, carente de cualquier atisbo de rencor o de ira, se dirigió a sus ilustres jueces y les dijo que tal vez ellos sentían un temor mucho más profundo y oscuro al pronunciar aquella sentencia definitiva del que él sentía en su propio interior al escucharla. Esta respuesta pacífica y demoledora desnudó por completo la inmensa fragilidad psicológica de sus captores. Bruno comprendía con una claridad absoluta que el tribunal no lo condenaba por maldad inherente, sino por un miedo paralizante y primitivo ante la inmensidad inabarcable del universo infinito que él les había revelado. Los poderosos de la tierra temblaban secretamente en sus tronos de terciopelo ante la posibilidad de perder su lugar central en la creación, mientras que el hombre despojado de todo bien terrenal caminaba pacíficamente hacia su final, abrazado a la majestuosa certeza de las estrellas. Tras el dictamen inapelable se llevó a cabo un rito antiguo y melancólico diseñado para despojar al condenado de cualquier vestigio de su dignidad sagrada original. Imagina el lento y silencioso proceso de la degradación sacerdotal en el interior de una capilla contigua, débilmente iluminada por el resplandor cálido de los cirios oscilantes. Con movimientos sumamente pausados, casi coreográficos, los prelados encargados de la ceremonia fueron retirando una a una las prendas que lo vinculaban a su pasado religioso. Cada trozo de tela oscura que resbalaba de sus hombros y caía suavemente sobre las frías baldosas de piedra representaba la ruptura definitiva de sus lazos con las instituciones de los hombres mortales. A medida que era despojado de sus investiduras ceremoniales, Bruno no experimentaba una sensación de pérdida o de humillación, sino que sentía un alivio inmenso y purificador. Al liberarse del peso físico e invisible de aquellas vestiduras, sentía que su alma se aligeraba, preparándose meticulosamente para el último y más grande de sus viajes, un viaje que comenzaría de forma irremediable con las primeras luces del alba. El alba del día 17 de febrero de 1600 descendió sobre la ciudad de Roma, cubierta por un manto espeso de niebla húmeda y grisácea. Antes de que el sol lograra asomarse por encima de los tejados antiguos, los ejecutores de la sentencia se acercaron al prisionero para imponerle un último y silencioso tormento preventivo. Temiendo profundamente que su voz magnética y persuasiva pudiera dirigirse a la multitud congregada y sembrar la duda en los corazones del pueblo, decidieron silenciarlo físicamente colocando sobre su rostro una pesada mordaza de hierro forjado.
Siente la frialdad metálica de este instrumento oscuro ajustándose con firmeza sobre su piel cansada, oprimiendo sus palabras y bloqueando cualquier sonido que pudiera escapar de su garganta. Sin embargo, este cruel intento de enmudecer al mensajero de las estrellas resultó ser un acto inútil y profundamente simbólico. Al privarlo de la capacidad de articular sonidos terrenos, sus captores solo consiguieron que el inmenso silencio que lo rodeaba se volviera aún más elocuentemente majestuoso y resonante. La mordaza de hierro, lejos de ser un símbolo de derrota, se transformó en el emblema pacífico de una verdad tan grande y absoluta que no necesitaba ser pronunciada para ser real, pues su mensaje ya estaba escrito con la luz perpetua de las constelaciones lejanas. El lento y solemne cortejo partió de las oscuras prisiones hacia su destino final, navegando pesadamente por las calles estrechas y empedradas de la antigua capital. Bruno viajaba en el interior de un tosco carruaje de madera arrastrado con paso letárgico por animales de tiro, cuyo aliento cálido formaba pequeñas nubes blancas en el aire helado de la mañana invernal. Observa el mundo a través de sus ojos serenos en este último trayecto bajo la bóveda celeste. Las calles estaban flanqueadas por una multitud silenciosa y expectante, rostros anónimos que observaban el paso de aquel hombre solitario del que tantas leyendas sombrías se habían contado. Pero Giordano no prestaba atención a las miradas curiosas ni a los murmullos apagados de la gente. Su atención estaba completamente absorta en la contemplación pacífica del cielo matutino. A pesar de las nubes espesas que ocultaban el firmamento, su mente prodigiosa podía ver con absoluta nitidez las esferas luminosas, los planetas distantes y los soles infinitos que danzaban eternamente en el vacío espacial. Respiraba el aire frío y húmedo con una lentitud profunda, saboreando cada instante final de su existencia material, sintiéndose ya desprendido de las ataduras de la humanidad, caminando voluntariamente hacia la disolución pacífica de su ser en el vasto tejido del universo sin límites. El viaje concluyó en la amplia explanada empedrada del Campo de Fiori, un espacio abierto donde la vida cotidiana de la ciudad solía latir con fuerza, pero que en esa madrugada gélida se encontraba sumido en una quietud tensa y contemplativa. En el centro exacto de la plaza se erguía solitaria e imponente una gran pira construida con gruesos troncos de madera seca y oscura, esperando pacientemente el momento de cumplir su función histórica. El filósofo descendió del carruaje con una calma inalterable, caminando con paso firme y sosegado hacia el centro de la estructura de madera. Fue inmovilizado junto al poste central sin oponer la más mínima resistencia, entregando su cuerpo físico al destino que había asumido desde el instante en que decidió iluminar la verdad de sus pensamientos. Cuando las antorchas se acercaron a la base de la pira y el fuego comenzó a encenderse lentamente, no hubo espacio para la angustia en su alma majestuosa. El crepitar suave y constante de las ramas secas al consumirse se convirtió en la última melodía terrenal que acompañó su travesía. Las llamas cálidas y brillantes comenzaron a ascender pacíficamente, envolviendo su figura en un abrazo luminoso. Para Giordano el fuego purificador no representaba un final temible, sino un elemento natural y benevolente que disolvía las pesadas cadenas de la materia, liberando finalmente su espíritu inagotable. A medida que el calor ascendía y el humo blanco se elevaba lentamente hacia el cielo gris, su conciencia se expandió, perdiendo sus contornos individuales para fundirse por completo con el polvo de las estrellas antiguas, con la luz viajera de los mundos inexplorados y con la serenidad absoluta de un cosmos majestuoso que él amó con inmensa devoción durante toda su existencia. En ese instante de transición pacífica, el hombre singular dejó de pertenecer a este mundo para convertirse en una luz eterna e inamovible, flotando libre y en total silencio en la vastedad insondable del universo que nos cobija. El humo blanco que se elevó sobre la antigua plaza romana aquel día invernal no logró eclipsar jamás la inmensa luz inagotable de sus pensamientos. Las llamas consumieron únicamente la fragilidad de la carne terrenal, pero las ideas de Giordano Bruno poseían exactamente la misma naturaleza incombustible y eterna que las lejanas estrellas que él tanto admiraba desde su juventud.
Tuvieron que pasar muy pocos años en el gran reloj de la historia para que el tiempo y la ciencia comenzaran a darle pacíficamente la razón. A principios del siglo XVII, cuando el sabio Galileo Galilei apuntó por primera vez su telescopio rudimentario hacia la inmensidad de la bóveda celeste, las antiguas esferas de cristal aristotélicas terminaron de romperse y desvanecerse para siempre. A través de aquellas pequeñas lentes curvadas y pulidas con paciencia, la humanidad entera pudo observar asombrada que la Luna poseía montañas majestuosas y valles profundos, que el planeta Júpiter estaba acompañado por sus propios satélites danzantes en el vacío y que la brillante Vía Láctea era en realidad un océano inabarcable compuesto por innumerables soles lejanos, reunidos en la oscuridad. El universo cerrado, asfixiante y pequeño de la Edad Media dio paso al fin al inmenso cosmos sin límites ni centro que el filósofo solitario había vislumbrado únicamente con el poder pacífico de su imaginación portentosa. Cada nuevo descubrimiento astronómico a partir de ese momento se convertía en un tributo silencioso e involuntario a la mente visionaria que se atrevió a contemplar el abismo sideral cuando el mundo terrenal aún prefería cerrar fuertemente los ojos por miedo a lo desconocido. El fluir constante y sereno de la civilización continuó su marcha silenciosa, borrando grandes imperios y transformando las ciudades enteras con el paso de las generaciones. Fue así como en el año 1889 un mundo ya iluminado por la claridad de la razón decidió saldar pacíficamente su antigua y pesada deuda de gratitud con el mensajero de las estrellas. En el mismo lugar exacto donde su cuerpo físico se fundió con el aire matutino, en el centro mismo de la plaza del Campo de Fiori, se erigió un imponente y hermoso monumento de bronce oscuro dedicado eternamente a su honor. Te invito a visualizar esta figura sombría y silenciosa descansando en la inmensa soledad de la noche romana actual. La majestuosa estatua representa al pensador de pie envuelto en un pesado manto monástico, con la capucha cubriendo parcialmente su rostro sereno y sus manos sosteniendo con firmeza el peso de un grueso libro antiguo cruzado sobre su pecho. Su mirada profunda, forjada en metal inalterable y resistente al paso de los siglos, se dirige de forma permanente y pacíficamente acusatoria hacia las cúpulas del Vaticano, recordando para siempre el triunfo inevitable de la luz estelar sobre las densas sombras del oscurantismo humano. Cuando la ciudad moderna apaga gradualmente sus luces y el bullicio cotidiano desaparece por completo en la bruma de la madrugada, la noble figura de Bruno queda allí erguida, custodiando en absoluta soledad el sueño tranquilo de los hombres bajo el mismo cielo inmenso que alguna vez le costó la vida material. Ahora, mientras la historia inmensa que hemos recorrido llega muy suavemente a su fin, te invito a dejar que las imágenes pasadas se disuelvan. Permite que los recuerdos de palacios de la memoria, de oscuros canales venecianos y de tribunales antiguos se desvanezcan muy lentamente en la niebla cálida de tu propia conciencia aletargada. Imagina con los ojos cerrados que tu mente es exactamente como ese universo infinito que Giordano imaginó con tanta claridad, un espacio inmensamente oscuro, pacífico, inabarcable y completamente libre de barreras o fronteras. Siente como cada pequeño pensamiento terrenal que aún ronda en tu cabeza se aleja flotando sin peso alguno, convirtiéndose en un minúsculo y brillante grano de polvo cósmico que se pierde dulcemente en la distancia insondable. Nuestro pequeño planeta continúa su giro constante y silencioso, transportándonos a todos a través del vasto océano espacial con una suavidad arrulladora e imperceptible. No hay absolutamente nada que temer en esta inmensidad perpetua, porque todos estamos hechos de la misma materia eterna y luminosa que compone a los soles más antiguos del firmamento. Deja que el compás de tu respiración se sincronice pacíficamente con el ritmo lento y majestuoso de las galaxias girando en el vacío sereno. Entrégate por completo a la quietud perfecta y envolvente de esta noche, sabiendo que estás acompañado y protegido por el abrazo infinito y materno del cosmos. Que el silencio más profundo, puro y reparador envuelva ahora todo tu ser, guiándote con suma delicadeza hacia un descanso absoluto, hacia un sueño ininterrumpido y hacia una inmensa paz verdaderamente eterna. Que pases buena noche, y hasta nuestra próxima travesía nocturna.